Bienvenidos sean nuevamente a una nueva edición de webinars de licencias online. Mi nombre es Daniel Yasurón, trabajo como preventa regional para Microsoft y el día de hoy me encuentro acompañado por dos especialistas, probablemente algunos de ellos sí los conozcan, otros no, ahora los vamos a presentar. Me encuentro acompañado con Hernán Pérez, ISV Specialist de Microsoft, y con Natalia Arado, PM de Microsoft. Bienvenidos, Hernán, Natalia, ¿cómo están? Hola, buenos días a todos. Por acá todo bien, Bu- Dani. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Todo bien, por suerte, todo bien. Y bienvenidos también sean todos los asistentes que nos están escuchando, que nos están viendo. Como bien saben, siempre arrancamos los primeros minutos solamente para pasar algún que otro anuncio parroquial y que sea importante para el resto de la sesión, siendo el primero que esta sesión está siendo grabada, por lo cual después van a poder ir y revisar los contenidos en el canal de YouTube de Licencias Online. Segundo punto, y no por eso menos importante, estamos utilizando acá la zona de chat y de preguntas y respuestas para que puedan enviar las consultas que tengan o simplemente si tienen alguna duda poder escribirla y si la podemos contestar en el momento lo haremos, si no les enviaremos por correo la respuesta. Para eso les pido si nos pueden enviar, si están viendo bien, si están viendo bien el timer, si me están escuchando, pueden escribir sí, hola, se está escuchando bien. De paso ya aprovechamos para revisar que funcione bien el sistema. A ver, ahí están llegando algunas. Perfecto, gracias a todos, buen día, gracias por haberse conectado. Bien, sí, probablemente lo están viendo un poco más oscuro porque hay un timer de fondo que es apenas termine vamos a arrancar, siempre dejamos unos 2 minutos para que podamos esperar que entre un poquito más de gente. Entonces, como les comentaba recién, la sesión está siendo grabada. Todas las consultas o dudas que tengan las vamos a poder revisar aquí a continuación. Y lo que no podamos contestar, si nos dejan un correo o simplemente cuando reciban al finalizar las gracias por haberse conectado, pueden enviarnos un correo a la casilla de, si quieren también a microsoft@licenciasonline.com y ahí vamos a estar tomando la consulta y redirigiéndola, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí comencemos actualmente con nuestro webinar. ¿Qué es lo que vamos a estar charlando hoy? Vamos a estar hablando de específicamente Power BI. Bien, vamos a hablar que es parte de una plataforma más grande de productos. Vamos a ver de qué se compone, ¿sí? Porque hay varios escenarios donde uno puede ir aplicando de los diferentes componentes de Power BI. Dado que esta es una sesión un poco más comercial que técnica, vamos a estar tratando de pasar más tiempo en la parte de licenciamiento, ¿sí? El licenciamiento actualizado que tiene Power BI y tratando de responder todas las dudas o consultas que tengan sobre eso, ¿sí? Claramente Power BI es todo un mundo, por no decir un universo, por lo cual vamos a intentar llegar bien con el tiempo. Y si nos dan los últimos minutos, hacer una pequeña demostración del producto con algunos componentes interesantes que hay para mostrar, ¿sí? Es decir, una demo. Para eso vamos a estar hablando tanto con Natalia, con Hernán, haciendo una especie de charla y lo que vaya saliendo también del chat. Nati, Hernán, me pueden ir interrumpiendo si hace falta y iré complementando a medida que vamos charlando. Bien. Ok. Están preguntando acá cuánto dura el webinar. Aproximadamente 1 hora, por ahí entre 40 minutos y 1 hora, dependiendo de cuánto nos extendamos con las preguntas. Así que demos inicio. Sí es importante antes de empezar a hablar de producto entender dónde estamos parados hoy en día. Y claramente en un mundo donde la información prevalece, donde no solamente ya no estamos trabajando tanto desde una empresa o desde un lugar físico, sino que nos movemos y somos móviles con distintas, con distintos tipos de tecnologías, con distintos tipos de workstations, con diferentes dispositivos. Consumiendo diferentes tipos de datos hace que sea necesario en ciertos momentos tener un poco más de precisión de qué es lo que estamos usando, cómo lo estamos usando y justificar
que realmente lo que estamos invirtiendo en software o toda la información que se está generando esté no solamente correctamente organizada, sino también segurizada y que quienes tengan la posibilidad de acceder a estos datos, bueno, sean legibles a nivel de información, es decir, que estos datos se puedan leer correctamente. Entonces, hoy hay una necesidad, bien, una necesidad muy, muy grande, ya sea para uno mismo, si es que ustedes están viendo este webinar para aprender más y utilizarlos internamente, o utilizar estos datos para poder vender un servicio o ofrecer alguna oportunidad a sus potenciales clientes. Bueno, lo cierto es que hay una gran oportunidad aquí dentro. Y no solamente es por decirlo y por estar del lado de Microsoft, sino ya el propio Gartner, acá lo pueden ver y también pueden utilizar esta información para demostrar que justamente dentro del cuadrante también del más actualizado, que es marzo 2022, muestra a Microsoft siendo uno de los líderes y visionarios a nivel de Data Analytics, ¿sí? Vamos a ver más adelante que justamente, si bien las herramientas son medios para un fin, Power BI tiene una trayectoria de hace años que realmente permite resolver gran parte de las problemáticas a la hora de tener que visualizar datos, ¿sí? Y este es un slide interesante que quería mostrar, no solamente por decir, ok, 97% de las Fortune 500 utilizan Power BI, sino que quería mostrar más que nada el hecho de que si bien el sistema está preparado para trabajar con empresas gigantescas y con escenarios que son extremadamente complejos a nivel de información, vamos a ver que Power BI tiene una entrada que es muy, muy buena para aquellos pequeños y medianos negocios, es decir, para lo que Microsoft muestra como el SMB, Small and Medium Businesses. Y esto es súper importante para poder justamente entender que no se requiere utilizar Power BI en escenarios muy complejos, sino se puede utilizar en cualquier tipo de modelo de negocio, ¿sí? Sea pequeño, mediano, grande, ¿sí? Pero nunca está de más demostrar dónde hoy se mueve este tipo de tecnologías y de servicios, ¿sí? Entonces eso es como introducción más que nada a lo que vamos a empezar a ver ahora, por eso lo pasé relativamente rápido, quizás no es lo más importante, sino que aquí es donde empezamos realmente a charlar de producto, ¿bien? Y Power BI, que si bien hoy vamos a hacer foco en ese servicio particular, es parte de lo que se llama la plataforma Microsoft Power Platform. Es muy probable que hayan escuchado, que hayan visto estas palabras si han estado navegando mediante toda la información o documentación de Microsoft, que en algún momento aparece Power Platform. Esto, para no irme demasiado en la historia, básicamente Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Visual Agents eran todos softwares, eran todos servicios completamente distintos, en realidad diferenciados a nivel comercial por parte de Microsoft, pero llegó un punto donde a la hora de que evolucionen estos servicios, nos dimos cuenta que todos ellos utilizaban básicamente la misma base. Es decir, cuando me refiero a la base, me refiero a que todos utilizaban conectores de datos, todos utilizaban lo que se llamaba antes el Common Data Service, que ahora se llama Dataverse, que es básicamente la base de datos donde se pueden guardar toda la información que va a estar asociada a estos productos. Y también hoy está asociado a lo que es inteligencia artificial por parte de Microsoft, muchas veces llamado Microsoft Graph por detrás. Y lo que se hizo fue generar básicamente una plataforma, por eso se llama Power Platform, dentro de la cual aparecen todos estos productos, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de Power Platform, está hablando de alguno de ellos. En este caso nos vamos a centrar en Power BI, pero después vamos a tener otra sesión para la que los invito que se registren, donde vamos a estar hablando de Power Automate y finalmente de Power Apps. Por el momento no vamos a estar tocando demasiado la parte de Virtual Agents, pero tengan en cuenta que si lo requieren también nos pueden consultar y podemos revisar también si hace falta temas de licenciamiento. Entonces Power BI nos va a servir para hacer más que nada Business Analytics, ¿sí? Lo que después vamos a ver en diferentes sesiones va a ser Power Apps para desarrollo de aplicaciones sin código y Power Automate para hacer automatización de procesos, ¿sí?
¿Y por qué es interesante decir que lo vamos a ver después en otras sesiones? O pueden ir a nuestro canal de YouTube y ver sesiones anteriores. Es que cuando uno habla de Power BI o de Power Automate, es decir, está hablando de Power Platform, lo que realmente está tratando de aprovechar, o lo que uno puede sacarle realmente provecho, es al hecho de que todos estos sistemas permiten tener una salida, un output. Por ejemplo, Power BI me va a permitir generar reportes y me va a permitir hacer análisis y dinámica sobre esos reportes, pero muchas veces necesitamos una salida que sea, por ejemplo, una alerta a partir de lo que se está reportando, ¿no? Entonces, ahí es donde hace sentido trabajar con Power Automate a la vez que uno está trabajando con Power BI. O de la misma forma, por ejemplo, la entrada de hoy lo que estamos haciendo en una empresa puede ser, por ejemplo, estamos utilizando Power Apps para leer facturas que llegan de las ventas que hacemos, y de esas ventas, todas esas facturaciones envían datos que después se ven en Power BI de forma visual, y sobre algún que otro detalle de ese monitoreo, por ejemplo, se genera una alerta o se genera algún cambio de forma automática. Entonces, todo esto, bien, hace que tenga sentido realmente cuando uno quiere armar algún sistema complejo, poder tener el flujo completo de toda esa información. Bueno, Power Platform como set de herramientas hace que sea muy interesante trabajarlo. Y como había mostrado en el slide anterior, gran parte de los datos se pueden manejar dentro de este Dataverse, que sería como la base de datos donde estarían guardados los elementos que componen, que se guardan o que se usan en estos tres servicios, ¿sí? Entonces, se forma este círculo donde podemos realmente sacar provecho a todas las herramientas. ¿Es obligatorio trabajar con todo? La verdad que no, no es para nada. Uno puede simplemente trabajar con Power BI y después conectarlo hacia otro servicio, hacia otra fuente. Todo eso es completamente viable. Lo que hace interesante trabajar de esta manera integrada es que recuerden que Microsoft también tiene todo un sistema de seguridad por detrás, un sistema de compliance, de legales, de manejo de la información, que al estar trabajando todo esto dentro del mismo entorno hace que no solamente sea más seguro, sino también más controlable por quien esté administrando todo esto. Entonces, no es obligatorio, pero sí son muy buenas ideas el trabajar en conjunto con cada una de estas herramientas. Bien, pasemos entonces a revisar específicamente de qué se trata Power BI, ¿sí? Dado que en este sentido acá es donde generalmente arrancan las preguntas, o es donde uno dice, ah, no tenía idea que esto iba de esa manera. Bien, entonces, como dije anteriormente, Power BI es Business Intelligence, es básicamente una colección de conectores, de aplicaciones y de servicios de software que trabajan en conjunto para convertir fuentes de datos que no tienen ninguna relación o que necesitamos que tenga coherencia, convertir eso en información visual, ¿sí? En información inmersiva, información interactiva por la cual podamos ir trabajando, ¿sí? Dicho de otra forma, o muy simple, permite generar informes, reportes de datos a través de información de fuentes de datos que tengamos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo los datos los tenemos en libros de Excel, los tenemos en hojitas de Excel, o tenemos, por ejemplo, una colección de datos que la tengamos guardada en un OneDrive, o por ejemplo tenemos una base de datos con SAP, bueno, Power BI permite conectarse fácilmente a esas fuentes de datos, generar tableros, reportes de datos y visualizarlos, ¿sí? Muy importante después, que es lo que vamos a hablar a nivel de licenciamientos, el cómo compartimos esa información, dado que gran parte del licenciamiento va atado a eso, a cómo compartimos la información. Entonces, para entender la estructura o la cartera de productos de Power BI que estamos viendo aquí en pantalla, tenemos que entender que hay ciertas herramientas que podemos utilizar para complementar el trabajo que necesitemos. Primero que nada, tenemos a Power BI Desktop, ¿sí? Esto es una herramienta gratuita, bien, que uno puede descargarse directamente de la web y puede generar sus propios reportes, sus propios informes. Y esto lo pueden utilizar también con la licencia free, con la licencia gratuita. Ya vamos a llegar a eso. Después tenemos lo que se llama Power BI Report Builder.
bien, donde también es una herramienta gratuita donde se utiliza más que nada para trabajar con informes que vengan de SQL Server, bien, reportes paginados, ¿sí? De SQL Server tiene algo que se llama SQL Server Reporting Services, bien, y bueno, esta herramienta, este Report Builder es el que se conecta contra ese servicio y permite generar informes de ese calibre, bien. Entonces podemos hacer autoría, estas son herramientas gratuitas, pero que por detrás se conectan contra un servicio, y aquí es donde tenemos que entender que entonces, claro, Power BI es un servicio, ¿bien? Recuerden que un servicio se conecta a una herramienta, pero el servicio hoy lo podemos utilizar también completamente en la nube. Entonces, Power BI, este servicio de Power BI es el Software as a Service, el SaaS, que todos conocen cuando ingresan al portal de Office y se van a la zona de Power BI, están entrando básicamente al servicio. Bien, uno puede trabajar Power BI completamente nube y eso es lo que estamos hablando en este momento, ¿sí? El servicio de Power BI. Bien. Después, ¿qué es lo que sucede? Sucede que llegan algunos momentos donde, como había dicho cuando estaba hablando de Power BI, esto trabaja con conectores, bien, uno conecta a una fuente de datos. Bueno, hay ciertos conectores que son más complejos, que requieren de otra capacidad, que requieren de otro performance, y Microsoft propone un licenciamiento en el cual se le denomina Power BI Premium a esa capacidad que entrega un mayor rendimiento. Entonces, Power BI Premium entrega mejor performance, entrega una mayor cantidad de conectores para diferentes fuentes de datos, ya lo vamos a ver, eh, y además permite, más que nada está diseñado para implementaciones a gran escala, o sea que muchas veces cuando uno tiene que definir qué tipo de licencia va a adquirir respecto a Power BI, hay que entender cuál es la escala de esa implementación para ver si es algo que lo van a revisar 10 usuarios, uno, o lo va a revisar toda la compañía, o lo va a revisar todo un país. Depende justamente la escala de ese reporte, cuál de las, en este caso, las licencias o servicios conviene usar. Bien. Después tenemos lo que se llama Power BI Report Server. ¿Sí? El Power BI Report Server sirve para cuando queremos hacer todo el análisis que venimos haciendo actualmente con Power BI, pero no queremos que nuestra información salga de nuestro entorno local. Entonces, esto es básicamente tener un servidor on-premise, ¿bien? Dentro del cual todo el trabajo, todo el análisis, todos los reportes van a estar dentro de este server. ¿Bien? O sea que más que nada se utiliza para escenarios donde por compliance la información no puede salir de determinado entorno. Bien. Y finalmente tenemos este servicio que se llama Power BI Embedded, que se utiliza más que nada para desarrollo de aplicaciones, desarrollo de APIs, para ISVs, para developers. Esto lo que permite hacer es básicamente que alguien que está desarrollando un software o está desarrollando una aplicación y quiera hacer Business Intelligence a través de Power BI, pueda integrarlo en su aplicación a través de una API, es decir, embeberlo en su aplicación. Esto es código básicamente, que se conecta contra después los servicios de Power BI, pero visualmente uno está viendo la aplicación de ese desarrollador, ¿bien? Es decir, que Power BI está básicamente entregando el servicio por detrás, pero es la aplicación quien está de frente hacia el consumidor. Entonces, esto es súper interesante para quienes desarrollan aplicaciones y quieren tener todo el poder de Power BI del servicio. Bueno, Power BI Embedded es la forma de trabajarlo. Entonces, varios formatos en los cuales estamos viendo que uno puede trabajar. Si tuviéramos que ponerlo en palabras simples, hoy el 99% trabaja con el servicio de Power BI, porque es el servicio de nube que todos conocemos. Gran parte conecta este servicio hacia la herramienta de Power BI Desktop, bien, para poder tener y desarrollar los informes locales en la aplicación que uno puede instalar en sus computadoras. Y hoy lo que está sucediendo es que dependiendo del conector que uno quiere o de dónde se quieren traer los datos, hay veces que se utiliza Power BI Premium. Entonces, generalmente esos son los tres componentes más utilizados, ¿sí? El servicio de Power BI, el servicio de Power BI Premium y el Power BI Desktop como herramienta. Bien, dependiendo de cómo uno quiera trabajar. Entonces, antes de movernos hacia el licenciamiento y antes de ir contestando algunas preguntas, algunos datos de color que es interesante entender es por qué hoy es bastante costo eficiente trabajar a través de una suscripción de Microsoft 365.
Microsoft 365 conocen, creo que ya los que nos están viendo o escuchando, el hecho de que es muy parecido a lo que sería el Power Platform. Es un conjunto de servicios que incluye justamente lo que serían las herramientas para hacer ofimática, es decir, que tenemos el Word, el PowerPoint, tenemos Excel, tenemos también herramientas de comunicación y de almacenamiento como Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, ¿sí? Y sobre estas, bien, también ciertas licencias de Microsoft 365 traen incluido Power BI, ¿bien? Entonces, una de las ventajas de integrar Power BI con toda la plataforma de Microsoft 365 es la posibilidad de, bueno, entender que probablemente a nivel de precio sea mucho más costo eficiente, o sea, es como un combo de McDonald's. Uno es más, entre comprar la hamburguesa por separado, las papitas por separado, la gaseosa por separado, comprar todo junto tiene un mejor precio, o sea que a nivel comercial conviene. Y por otro lado, permite, por ejemplo, hacer ciertas funcionalidades como adjuntar directamente un reporte de Power BI en un equipo o en un canal de Teams, conectar y, por ejemplo, utilizar OneDrive o SharePoint como un almacenamiento o fuente de datos, ¿sí? Después, cuando vamos a ver después a nivel de licenciamiento, que si bien uno tiene que tener licencias para compartir, uno puede también exportar bien ciertos reportes o ciertos datos a Word o a PowerPoint, ¿sí? Es decir, que trae no solamente no solamente la ventaja comercial de que es más barato todo el conjunto, sino que se integra bastante bien con estas herramientas y, por ejemplo, si yo tuviera que compartir hoy un reporte de Power BI, lo podría compartir ya de forma integrada a el trabajo que hoy la empresa podría tener en Microsoft Teams. Dicho de otra forma, es algo que uno puede escalar acorde a lo que ya uno viene trabajando, que muchas empresas ya vienen trabajando con Microsoft 365. Entonces, agregar Power BI es mucho más sencillo y transparente de lo que parece en estos escenarios. Y ahora sí, último slide antes de pasar al licenciamiento y responder algunas consultas. Muy importante, la forma en la cual uno puede compartir información en Power BI. Lo había dicho hace unos minutos atrás, pero es importante entenderlo, el hecho de que Power BI, si bien tiene un licenciamiento gratuito, todo el resto de los licenciamientos van atados generalmente a cómo estoy compartiendo esa información. Si la estoy compartiendo con usuarios internos de la empresa o si la estoy compartiendo con usuarios externos a la empresa, bien. Sin embargo, hay ciertas formas de compartición que no requieren específicamente de una licencia particular, bien. La gran mayoría sí, pero hay hay algunas formas de compartir que no los requieren, que ahora los vamos a revisar. Pero quería que sepan todas las formas en las cuales puede uno compartir información. Bien, como había dicho antes, uno puede compartir un informe en Microsoft Teams, integrarlo directamente, que esté embebido ahí dentro. También se pueden incrustar en SharePoint Online. Muchas empresas utilizan SharePoint como su almacén de datos y también de información. Desde el propio servicio de Power BI, bien, estos se pueden compartir paneles e informes. Esta opción, publicar en la web, es la única opción, bueno, es una de las únicas opciones que permite compartir información sin necesidad de tener una licencia de Power BI. Ya les voy a mostrar eso en un demo, pero para que conozcan que sí, yo puedo compartir a través de la web, puedo compartir una URL, un link a un reporte, y no requiero licencia para este escenario. Y después claramente, bueno, puedo imprimir, guardar como PDF u otro tipo de archivo, un Word, un PowerPoint. Y finalmente me permite acá Power BI incrustar y agregar reportes en paneles que estén guardados dentro de distintas aplicaciones. Pero no nos vamos a meter tanto en esa opción por hoy. Simplemente esto es un slide para que después les quede y sepan cómo uno puede compartir información. Después hay que hacer el análisis justamente de licenciamiento sobre cada una de ellas. Bien, pero es interesante que esta opción no necesita licencia cuando vamos a compartir en web. Sí tiene el, y lo digo ahora para que quede claro, pero después lo podemos hablar, tiene una desventaja que es que cualquiera que tenga ese link de acceso va a poder ver el informe y eso es un potencial riesgo de seguridad. Así que sí, viene de la mano el hecho de que lo deja hacer, pero es un tema de seguridad a tener en cuenta.
Veamos entonces a ver qué preguntas hay antes de mandarnos a la parte de licenciamiento. A ver, a ver, a ver. Preguntan acá cómo se deben publicar los reportes para que un usuario sin licencia pueda verlos sin ningún problema. Bueno, es un poco lo que estaba comentando acá. A menos que los quieran exportar en Word o en Excel o en PDF, lo cual perdería el dinamismo. La única forma sería publicarlo vía web, ¿bien? Pero tengan en cuenta que cualquiera que tenga el link va a poder entrar a ver ese reporte y eso es un problema de seguridad. Ahí lo que sí se podría charlar es, bueno, que ese reporte esté en una web que sea interna para la empresa. Y sí, esa es una respuesta, tal cual se podría hacer de esa manera. Esa sería una forma de llevarlo. Pero no estaría atado más que a la seguridad que uno le pueda dar a ese frontend de esa web, ¿no? Acá están preguntando dónde estaría Power BI Pro. Bueno, Power BI Pro es una licencia, ya lo vamos a ver, ¿sí? Por ahí falta un poquito más de contexto sobre esa pregunta. Preguntan acá, ¿se puede compartir o publicar en web el dashboard dinámico y no solamente PDF o PowerPoint? De ser así, ¿nos podría mostrar cómo? Sí, claro, lo que se está mostrando en la web sería el reporte, solamente el reporte, no el dashboard, el reporte dinámico. ¿Sí? O sea que uno va a poder entrar a ese reporte y va a poder jugar con ese reporte. Quien entre a verlo no va a necesitar licencia, pero recuerden, quien tenga acceso de SeguraL va a tener acceso al reporte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los usuarios externos a la organización requieren licencia. ¿Qué licencia necesitan? ¿Quién cree? ¿Quién publica? Ahora lo vamos a ver. Leí que Power Automate tiene una funcionalidad como herramienta RPA completa. ¿Esto es así? Sí, y lo vamos a ver en otra sesión. Inscríbanse, están esas sesiones ya disponibles para inscribirse de Power Automate y de Power Apps. Dicen si Power BI Desktop está disponible para Mac. Buena pregunta, Rubén. Tendría que buscar, creo que no, por lo cual la opción sería trabajarlo vía servicio web. Pero no doy el doble clic hasta no buscarlo, así que eso lo podemos revisar por las dudas. Me puedo estar equivocando ahí. ¿Se puede limitar el acceso a ese link para el reporte en web? No desde Power BI. Tendrías que tú tener algún sistema para poder definir quizá un front-end al cual solamente pueden entrar diferentes personas y sobre eso definir tú la seguridad, pero el link sigue siendo un link público básicamente. ¿Se puede actualizar el reporte publicado? Sí, la respuesta se puede actualizar de forma manual o automática dependiendo de la licencia. Ahora entremos entonces específicamente a ver temas de licenciamiento y aquí sí es donde les voy a dar la palabra tanto a Hernán como a Natalia. Hernán, si querés podemos empezar comentando estos modelos de licenciamiento que vemos en pantalla, ¿te parece? Dani, ¿se escucha? Buen día a todos. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Listo. En principio, aclarar y hacer la gran diferencia entre, podemos encontrar de Power BI Pro 3 licencias. Lo que es la Free, ¿sí? Las licencias Pro y las Premium, ¿sí? La gran diferencia que podemos encontrar entre ambas, ¿sí? Por ejemplo, las licencias, las free, ¿sí? Son solo de uso personal, ¿sí? Se pueden crear reportes, pero no se pueden compartir esos tipos de reportes, ni visualizar ni compartirlos, ¿sí? Las licencias, las Power BI Pro, que ahí tenemos el precio de referencia, los $10, están incluidas, ¿sí? En las licencias, las E5, las Microsoft 365 y las Office 365, ¿sí? Todo lo que es reportes, sus reportes pueden ser visualizados con quienes tengan ese tipo de licencia, ¿sí? Tanto Power BI Pro o Power BI Premium, ¿sí? Y después pasando al otro, a la última, ¿sí? La última que es la Premium. Sí, justo Ahí la vamos a premium encontrar. está, la premium está justo en el otro slide, pero si querés podemos ir charlando un poquito de Sí, la Power BI Pro. O sea, habíamos dicho que claro, que tiene
un precio referencial de $10 si se adquiere sola, ¿no? Bueno, quiero solo Power BI Pro. Ahí es interesante hacer después el análisis de, ok, si bien está incluido en la E5, bueno, ¿cuánto sale la E5? Que es lo que me permitiría, por ejemplo, hacer un upsell de otro cliente, de otro usuario o cliente que tenga licencias más bajas, ¿no? Que, por ejemplo, tenga una E3 ya adquirido y dice, ok, me conviene hacer un upgrade a E5 porque me termina agregando no solo más funcionalidad, sino que ya me incluye el costo del Power BI Pro, ¿no? Eso sería como un análisis para hacer. Tal cual, o mismo caso con las licencias que vienen de las business, que no son, o otra licencia no sea Enterprise, ahí es ver caso por caso la necesidad del cliente y ver cuánto sería la diferencia, ¿sí? ¿Qué conviene? Si contratarla por afuera o contratar ya estas licencias, hacer el upgrade, ¿sí? Tal cual, tal cual. Y estos dos elementos que estamos viendo acá, que es un poco, no por decir limitante, pero sí a tenerlo en consideración, es, fíjate que dice requerido Power BI Pro, o sea, la licencia, para todos los usuarios que comparten contenido y todos los usuarios que consumen contenido. ¿Esto qué nos está diciendo? Que básicamente cada usuario tiene que tener una licencia de Power BI Pro, ¿no? Tal Para cual. poder compartir y consumir. Dani, Para ahí poder, y Hernán, sí, perdón Hernán que te interrumpa, ahí no, para sumar algo que creo que hasta ahora no se dijo, todas las herramientas de Power Platform están pensadas como si fueran soluciones sin código o con bajo código desde Microsoft, ¿no? Entonces no tienen la diferenciación entre licencias para desarrolladores y licencias para usuarios, porque la idea es como democratizar la información, o esto es lo que propone la marca. Entonces el objetivo es que todos los usuarios que obviamente cuenten con la licencia puedan desarrollar sus propios reportes y compartirlos con el resto del equipo, en el caso de Power BI. Esto aplica para el resto de los productos de Power Platform que Dani mencionó al principio. Entonces, teniendo en cuenta este objetivo o esta propuesta desde el lado de Microsoft, la idea es que todos los usuarios que vayan a interactuar con el reporte, que es hacer alguna búsqueda o generar algo adicional, necesitan por lo menos tener una licencia de Power BI Pro. Ahora, si lo que van a ver es un gráfico estático del reporte y no van a hacer nada con ese BI, sí no es necesario que ese usuario tenga una licencia. No sé si fui clara o hice más lío ahí, Dani y Hernán. No, fuiste súper clara. Lo que sí siempre preguntan es, bueno, vean que ahí dice que consumen contenido aparte del contenido publicado en la web. Es decir, en la web se puede publicar un reporte sin que quien lo está consumiendo tenga que tener esta licencia. La respuesta es sí, pero ahí tienen ese problema de seguridad que quien tenga el link lo va a poder revisar. Entonces, realmente hoy el sistema está preparado para que realmente todos los usuarios tengan que tener una licencia de Power BI Pro, ¿sí? Porque no es solamente visualizar el reporte, después es, por ejemplo, utilizar parte de ese reporte para crear nuevos o para después realmente compartirlo y tener seguridad que quien lo compartió es quien lo está, quien tiene los permisos para hacerlo, quien lo está visualizando también tiene los permisos para hacerlo. Es un tema también de seguridad. Recuerden que estamos hablando de datos, que es la información más crítica que puede tener generalmente una empresa. Entonces, no hay no hay que quedarse siempre corto en el sentido de voy a intentar irme por lo gratuito porque puede que eso traiga después otras complicaciones a futuro. Lo cierto es que hay que entender el licenciamiento para ser claros en ese sentido, ¿no? Y como habíamos dicho, Power BI Pro, si bien son licencias por usuario por mes, se pueden adquirir por Para separado poner un o como parte de un ejemplo, bundle. ¿Sí? Dale, Nati. sí, Un ahí lo que iba a decir es que para poner un ejemplo bien gráfico de qué tipos de datos se pueden hacer o mostrar a través de Power BI Pro, si por ejemplo nosotros integramos nuestro Power BI con nuestro sistema de facturación o con nuestro ERP, podemos llegar a tener, no sé, un gráfico que tenga
las ventas por, no sé, región. Pero si vos entrás y haces doble clic, podés chequear cuánto vendió cada provincia y cuánto vendió cada sucursal y quiénes son los clientes que se les facturó en este mes en esa sucursal. Entonces, podés llegar a un nivel de detalle que obviamente no queremos ni que la competencia ni nadie externo a la empresa que no tenga permisos a ver esa información lo pueda visualizar desde una página web porque se filtró el link o porque llegaron a entrar ahí, ¿no? Entonces, todo eso que se puede armar y está buenísimo para compartir de forma interna, si se comparte a la externa, puede que pierda obviamente el foco y la use la competencia de cualquiera de ustedes, ¿no? Siempre hay que tener ese cuidado. Bien, eso es tal cual como se dice. Entonces estábamos diciendo aquí que, bueno, este generalmente es uno de los más utilizados, Power BI Pro. Después está esta opción aquí que probablemente la hayan leído en algún lugar. Power BI Mobile es la aplicación gratuita que uno puede descargar en iOS y en Android, y en los teléfonos o en tabletas, que también permite ciertamente hacer algún que otro análisis de datos con las opciones gratuitas, pero para poder trabajar full se requiere una licencia de Power BI Pro también para tener acceso a los datos, ¿sí? Dado que se tiene que cumplir este objetivo que es quien consume contenido. Es decir, que el propio usuario que tenga la licencia de Power BI Pro puede utilizar en su PC, puede utilizarlo en su dispositivo mobile, en un servidor. O sea, cada licencia por usuario puede ser utilizada hasta en 5 PCs, en 5 dispositivos móviles y en 5 tabletas. Eso se cumple igual que con Office 365. ¿Sí? Así que hay variedad ahí para que por licencia cada usuario pueda conectarse de diferentes elementos. Y acá sí, pasando un poco a lo que comentaba Hernán, es lo que sería Power BI Premium. Sí, habíamos dicho que estaba Pro y estaba Premium, ¿no, Hernán? Sí. Y acá se subdivide en dos. Ahí nos subdividimos en dos, por capacidad y por usuario, ¿sí? Los usuarios con licencia Power BI Premium, ¿sí? Por usuario, pueden compartir los reportes y visualizarlos con usuarios, aclaro desde el principio, que tengan la licencia tipo Premium, ¿sí? ¿Sí? El valor de referencia son unos $20, ¿sí? En el caso que ya el cliente contenga o esté activo, por ejemplo, en la licencia que hemos visto antes, con la E5, la Office E5, se le adiciona el add-on de los $10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el E5 tiene la versión Pro y ahí se le adicionarían $10 como un add-on. Y después, bueno, básicamente lo que es la versión Power BI Premium es la licencia a usuarios individuales más que nada para acelerar lo que contienen, acelerar el acceso a la información con inteligencia artificial avanzada, desbloquear la preparación de datos de autoservicio para Big Data y simplifica todo lo que es la administración y el acceso a los datos a escala empresarial, ¿sí? Sí, y ahí como para agregar a lo que comentás, es que, como había dicho antes, existe una determinada cantidad de conectores en Power BI donde uno puede traer información, ¿no? Es decir, las fuentes de datos. Quiero traer información de OneDrive, quiero traer información de Excel, quiero traer información de un SAP, de una base de datos con SQL. Bueno, uno de los grandes diferenciales entre Power BI Pro y Power BI Premium es qué conectores están disponibles. Generalmente los conectores más complejos, por ejemplo, un conector de SAP, sí o sí está disponible en la licencia Power BI Premium. Bien, entonces una de las recomendaciones a la hora de licenciar correctamente es entender qué datos son los que vamos a estar yendo a buscar, bien, cuáles son los que vamos a referenciar para entender, ok, este conector sí o sí depende de esta licencia. Y como había dicho Hernán, esta licencia está preparada para trabajar con una mayor cantidad de datos, por lo tanto ofrece otro tipo de inteligencia por detrás para después hacer la dinámica de esos reportes
claramente tiene una mayor cantidad de almacenamiento a nivel del Dataverse para guardar datos internamente en una aplicación de Power BI que se quiera generar. Y uno de los puntos interesantes que no los puse acá en el slide, pero que sí habla de por qué Premium tiende a ser bastante utilizado, es la cantidad de veces que se puede refrescar los datos en un reporte. Como habíamos dicho, los reportes son dinámicos y si en la fuente de datos cambia algo, bueno, queremos que eso se refleje en el reporte, ¿no? Bueno, Power BI Pro tiene una determinada cantidad de veces que se puede refrescar por día. Power BI Premium tiene una mayor cantidad de veces, que si no me equivoco está en la documentación oficial, lo podemos buscar. Sí, pero de 8 a Premium 48. tiene mejor. El Pro Perfecto. 8 y ahí pasamos a 48. Perfecto. ¿8 veces por día o por hora? Por día. Creo que es por día, claro. Power BI Por Pro te día, permite. 8 veces por Ok. día. El Premium nos pasamos a 48. Claro. Entonces eso también depende justamente no solamente de dónde quiero traer los datos, sino, ok, cuántas veces estoy dispuesto a esperar a que se refresque esa información en mis informes, ¿no? Y como dijiste acá, Hernán, es bastante sencillo el hecho de que esta versión por usuario, si la queremos adquirir completamente por fuera, es decir, desde cero, son $20 precio referencial, o si ya tenía Power BI Pro, es un add-on de $10 más para poder pasar ese usuario a este tipo de licencia, ¿correcto? Correcto. Perfecto, perfecto. Ahora, está esta otra opción, que es Power BI Premium por capacidad. Y aquí, Nati, ¿cuál es la diferencial fuera por ahí el precio, que es un poco más pesado? Bastante. ¿No? Básicamente ahí la diferencial, además del precio, es que permite a todos los usuarios con permiso acceder al Power BI, que puedan visualizar y interactuar con los datos que ahí están publicados, ¿no? Y eso es la diferencia, digamos. En lugar de licenciar los usuarios, como tanto en Power BI Premium por usuario o Power BI Pro, en este caso se licencia el tenant y el almacenamiento y los usuarios son ilimitados. Lo que pasa es que eso lo podemos ver en cada uno de los casos porque la diferencia de precio es bastante importante, entonces ahí sí hay que hacer un análisis más profundo de qué es lo que quiere la empresa. En general, Claro. lo que nosotros recomendamos o lo que pasa habitualmente es que arrancan con algunas licencias de Power BI Pro o Premium por usuario, dependiendo qué es lo que vayan a hacer o qué es lo que necesitan visualizar información, y a medida de que ese mismo dashboard se va compartiendo con el resto de la organización, solo va creciendo la cantidad de usuarios y en algún momento ya conviene hacer el cambio de por usuario o por capacidad, y ahí sí es donde nosotros los acompañamos en el proceso y hacemos ese cambio. Pero en la general, a menos de que sea algo demasiado avanzado y ya tengan una cantidad grande de usuarios que vayan a estar interactuando, te digo, arriba de 100 usuarios estamos hablando, ahí sí aplicaría por ahí ir a la opción por capacidad. Pero bueno, depende un poco de qué es lo que quieran hacer y qué tipo de organización tengan. Pero lo podemos ver en detalle. Es importante que sepan que existe esta posibilidad porque es una alternativa diferente. Bien, gracias. Entonces, pasando ya al último slide de licenciamiento que tenemos, hay un licenciamiento específico también para Power BI Report Server, ¿sí? Y para Power BI Embedded, ¿sí? Tanto para Report Server como para Embedded, acá está marcado en amarillo las partes importantes, que es que se requiere que los usuarios, por lo menos en el Report Server, los editores de contenido, bien, necesitan licencia Power BI Pro. Quienes vayan a consumir contenido no requieren licencia para Report Server, ¿sí? Y para Power BI Embedded se requiere que los editores de contenido tengan Power BI Pro, bien, no necesitan licencia quienes vayan a consumir ese contenido a través de ese aplicativo. Entonces, como pueden ver, en gran parte casi todos los escenarios requieren mínimamente de una licencia Power BI Pro. La diferencia entre utilizar Power BI Pro o irnos a la versión Premium por usuario, por ejemplo, es eso que les comentaba.
tipo de conector, cantidad de tiempo, los tiempos de refresco, la cantidad de refrescos que se pueden hacer, y el tamaño o performance también del aplicativo respecto a tamaño de la base de datos o performance que requiera a gran escala, ¿sí? Entonces, ciertamente, dependiendo de qué es lo que se quiere hacer, yo siempre trato de poner esas preguntas al principio, que es, ok, ¿cuáles son los datos cuáles son las fuentes de datos? Eso es lo primero que consulto. Después consulto si se van a generar aplicaciones o desarrollos específicos, bien. Después se pregunta cuántos usuarios son, bien, y de esos usuarios cuántos son los que generan reportes y cuántos son los que consumen, es decir, cuántos son los que solamente ven. Y con eso ya uno puede empezar a entender, ok, necesito mínimamente, para quienes generen reportes, necesito mínimamente Power BI Pro o Premium. Y después para quienes vayan a ver, dependiendo de cuál es la interacción que quieran tener, también necesitarán Power BI Pro mínimamente, o si se quiere hacer algo muy, muy sencillo a través de web, no necesitarían licencia esos usuarios. O si, como dijo Nati en un momento, cuando se trata de empresas o escenarios muy, muy grandes, probablemente sea más costo eficiente ir por capacidad en la versión premium, donde sí, uno paga por la capacidad de los servidores que van a estar corriendo esos reportes, pero después los usuarios, los consumidores no requieren de licencia, ¿sí? Entonces, todas estas licencias son escenarios que se pueden ir dando y ahí es donde la idea es poder ayudarlos. Entonces, antes de irnos a un demo, veamos qué preguntas hay, ya que estamos con unos 10-12 minutos de tiempo. Veamos qué ha aparecido acá en pantalla, ¿sí? A ver. Gran parte de las preguntas son de la parte web, que ahora se los voy a mostrar en un ratito. Dicen, si solo tengo licencia Pro, Power BI Pro, ¿puedo compartir o publicar en web el dashboard dinámico y no solo PDF ni PowerPoint a personas que solo cuenten con licencia gratuita? Sí, como dije, sí se puede, pero quien tenga el link va a poder ver la información. A ver qué más. Hay algunas que son largas, las estoy leyendo previamente. Dice, los usuarios externos a la organización necesitan licencia. ¿Qué licencia necesita quien crea y quién publica el informe? Bueno, los usuarios externos, sean de otra empresa, necesitarían tener una licencia de Power BI Pro. Generalmente en el 99% de los casos todos tienen que tener licencia Pro, o sea, quien publica y quien consume. Dado que si lo intentan hacer... Dani, sí, Nati, ahí ¿quieres mientras decir algo? por ahí buscas otra pregunta, sí. Como les decía anteriormente, como no hay licencia diferencial para quien crea el reporte y para quien lo visualiza, digamos, la licencia es la misma para los dos casos, ¿no? Así que es indistinto. Con una licencia tenés permiso para crear o para visualizar y también ir creando reportes, digamos. Sí. Dicen si estas sesiones quedan grabadas, si esto está siendo grabado y queda en el canal de YouTube de Licencias Online, es público. Otra pregunta dice, ¿pueden compartir, en pocas palabras, para compartir contenido entre usuarios con Power BI se requiere que todos tengan acceso a una suscripción de Power BI Pro y o Office 365 E5? Bueno, Correcto. es correcto, sí. La La realidad Office es que 365. como resumen, digamos, se tienen que quedar con eso porque esa sería la forma correcta de licenciar e interactuar, digamos, con este tipo de reportes y este tipo de licenciamiento, según lo que propone Mike. Sí, interactuando de manera segura, sobre todo por lo que aclaró Natalia y Daniel de la información sensible que se muestra en estos tipos de reportes. Tal cual. Acá están preguntando cuánto vale Power BI Report Server. No pusimos un precio de referencia, pero sí es interesante ver acá en pantalla el hecho de que está en amarillo también, que quienes tengan SQL Server Enterprise con Software Assurance ya tiene incluido básicamente este costo del Power BI Report Server, ¿sí?
De otra forma, Sí. lo podemos consultar a los costos. Ahí, no, ahí les dejo el dato de que no se adquiere como una licencia separada, sino que la forma de adquirirlo es teniendo el SQL Server Enterprise con Software Assurance activo. Así que tiene, como resumen, un precio bastante elevado porque requiere de ese licenciamiento para poder utilizarlo de forma local. Acá están Ahí tenía, preguntando... Sí, no, te iba a decir que había una pregunta, ¿cuánto es el máximo de usuarios del Power BI Premium por usuario? No tiene máximo de usuarios, es dependiendo la cantidad, o sea, no tiene ni mínimo ni máximo de usuarios, así que eso va a depender. Sí, por ahí en algún momento, si tenés demasiados usuarios en Premium, te conviene pasar a un licenciamiento por capacidad, pero no hay una limitación desde Microsoft. Eso lo podemos ir como analizando en cada uno de los casos o a medida de que vayan avanzando. bien. Entonces la idea es rápidamente aprovechar estos 5 minutos para hacer un mini demo. Recuerden que hay un montón de información en la web donde hay demos, hay paso a paso, hay guías. Esto es simplemente una pequeña demostración lo que voy a hacer, ¿sí? Y dejo este grafiquito acá en pantalla para que vean que no tiene demasiada vuelta de tuerca. Tenemos las fuentes de datos que se conectan básicamente a nuestro servicio, sea que lo trabajemos en el servicio de nube que se le llama Workspace o lo trabajemos en Power BI Desktop, ¿sí? Y ahí generamos básicamente los distintos reportes. Si trabajásemos en la herramienta Desktop, lo conectamos a nuestro Workspace, que es donde tenemos básicamente la posibilidad de hacer el compartir los reportes a diferentes grupos, a usuarios, con las herramientas que ya contamos, ¿sí? Entonces, acá no hay ninguna magia fuera de lo que hacen las herramientas de BI en este sentido. Sí, lo que es interesante, y acá me voy a permitir entonces cambiar de pantalla y mientras tanto si hay alguna otra consulta, la podemos ir resolviendo. Acá se debería estar viendo mi escritorio. ¿Me confirman Nati o Hernán? Se ve tu escritorio, Dani. Listo, se ve. Lo que están viendo acá en pantalla, esto es el portal de Microsoft 365, ¿sí? Típico portal donde yo tengo, por ejemplo, mi licenciamiento E5, o tengo un licenciamiento cualquiera y le he agregado la licencia de Power BI Pro. Entonces, lo que tengo a disposición es el ítem de Power BI que me permite acceder a Power BI Pro como SaaS, es decir, como servicio en la nube. Y esto lo que me va a permitir traer o lo que me va a mostrar es diferentes interfaces, bien gráficas, dentro de lo cual en el menú de la izquierda voy a poder ir a revisar básicamente, como estaba en la imagen anterior, los distintos workspaces de los cuales yo pertenezco o me han agregado en la empresa, o podría crear uno nuevo. Pero acá lo interesante es que todo esto, como pueden ver, lo estoy trabajando aquí a nivel completamente, a nivel del navegador, completamente nube, pero también puedo simplemente comenzar a trabajar a partir de lo que sería Power BI Desktop. Es decir, yo acá arriba a la derecha hay una opción acá para descargar y esto descarga los datos, descarga el instalador de Power BI para poder trabajar en mi computadora, por ejemplo. Después todo esto sincronizarlo contra la nube, dado que estaría utilizando el mismo usuario de Microsoft 365. Por eso tiene sentido y está interesante trabajar y hacer ese combo Microsoft 365 con Power BI. Bien. Lo que tengo aquí asociado, solamente para que lo vean rápidamente, es que, por ejemplo, cuando uno accede a un reporte, en el menú de la izquierda van a poder ver lo que sería básicamente lo que uno genera, que son diferentes dashboards, que son dashboards que traen información de una fuente de datos, y sobre los distintos dashboards uno genera lo que serían reportes, que es lo que están viendo aquí debajo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace clic a un reporte, este reporte puede contener diferentes páginas, que esto es lo que uno va básicamente editando. Esto ya es algo que ya tengo prediseñado en un demo. Y lo que podemos ver es que a medida que voy posicionándome o voy tocando diferentes partes de diferentes gráficos, esto
dinámicamente va cambiando, ¿sí? Es decir, que esto es una de las grandes ventajas que tiene Power BI a la hora de ser utilizado. Si me voy a la zona superior derecha y hago clic sobre mi profile, bien, sobre mi usuario, van a poder ver que me va a mostrar no solamente cuál es el usuario que estoy utilizando, que este es un usuario de Office o Microsoft 365, sino qué tipo de licencia tiene adquirida, ¿sí? En este caso estoy trabajando con una licencia Pro, o sea que puedo generar contenido, puedo compartirlo y quien también tenga una licencia Pro lo va a poder consumir y va a poder seguir trabajándolo. Y vean que me da acá la opción de iniciar un trial, que este es un trial para iniciar un demo de Premium por user, ¿sí? Entonces, ¿cuál era una de las ventajas? Se las vuelvo a repetir. Cuando uno empieza a trabajar y generar, por ejemplo, diferentes reportes o empieza a generar diferentes dashboards, y le decimos acá que queremos traer datos, por ejemplo, acá abajo está la opción de traernos datos, y le decimos, por ejemplo, quiero traer datos de algún servicio en particular, acá es donde nos va a mostrar todos los conectores que son los que podemos utilizar para ir a traer esos datos. En realidad, estos son templates, ¿sí? De aplicaciones, bien, que podemos ir trabajando. Estas son algunas que ya vienen predefinidas. Lo que nosotros podemos hacer es generar básicamente lo que serían, vamos a decirle aquí, podemos traer conectores, bien. Perdón, podemos traer datos que vengan de diferentes elementos y sobre esos datos también traernos diferentes tipos de conectores. Ahora, hay ciertos conectores que nos van a exigir que tienen que ser premium, es decir, que tenemos que tener una licencia premium. Y para eso tenemos que tener justamente esa licencia para poder conectarnos y poder utilizarlo correctamente. Bien, por lo cual eso siempre es importante a considerar a la hora de inicializar con Power BI. Sí, lo que quería mostrarles rápidamente, y esto es solamente por una cuestión de tiempo, pero después hay algunos demos más armados ahí en nuestro canal de YouTube, donde cuando, por ejemplo, si nos vamos a ver aquí el reporte de, supongamos este acá de website traffic, ¿sí? Y yo me voy aquí a File y le digo que quiero, por ejemplo, embeber este reporte en un website. Esta sería la forma de hacerlo acá donde dice public. Esta sería la forma de embeberlo de forma pública. Es decir, que esto, le digo acá, esto lo va a embeber, va a ser un sitio público, me va a permitir acá, me dice, cuidado que estás por publicar algo que cualquiera que tenga el link lo va a poder ver. Entonces esto ya me genera acá la URL, me genera acá un HTML que lo podemos copiar y lo podemos pegar. Y entonces cualquiera de estos elementos que yo tome y, por ejemplo, acá pegue en un navegador incógnito, por ejemplo, vean que esto está cargando el reporte y puedo trabajarlo, puedo trabajar dinámicamente con este reporte sin tener que haber habilitado un usuario con una licencia. Bien, pero quien tenga este link va a tener acceso a esto. Bien, entonces esta es una de las tantas formas que se puede sacar provecho, es decir, ok, puedo adquirirle una licencia a quien vaya a ser el creador de los reportes y todo el resto de los usuarios de mi empresa los pueden consumir de forma gratuita, entre comillas, a través de este link que podemos generar. Pero sí, para hacer esto, primero tuve que habilitar que se puedan generar estos reportes públicos, y todo esto se tiene que hacer desde la administración de Power BI, ¿sí? Entonces aquí en la administración de Power BI, me estoy yendo acá rápidamente a la administración de Office 365 primero, y de aquí debo ir a lo que sería los admin centers, y acá está el admin center de Power BI. Entonces cuando entramos al admin center de Power BI, acá es donde están las opciones de tenant y hay una opción que permite, vean, entre todas las opciones de seguridad y demás, acá hay algunas opciones para exportar elementos y aquí permite, por ejemplo, dice publicar a web. Entonces esto está generalmente deshabilitada esta opción, uno tiene que decirle no, espera, lo voy a habilitar, ¿no? Pero con el riesgo que eso conlleva. Bien, entonces acá lo mismo, si lo quiero exportar a Excel o quiero permitir que se puedan hacer ciertas cosas con todos estos reportes, el administrador de la empresa
puede justamente habilitar o deshabilitar estas opcionales para que quien sea el generador del reporte pueda o no trabajar con estos elementos, ¿no? Si lo quiero bajar a un PowerPoint, a un PDF, y acá cuando le digo, ok, lo quiero compartir, porque esta es la opción para compartir, acá sí es donde uno dice, ok, se lo quiero pasar a una persona interna de la empresa o a alguien externo, pero quien lo reciba desde este punto tiene que tener una licencia Pro para poder abrirlo. Si yo esto se los comparto a un correo electrónico de cualquiera de ustedes ahora, les va a decir, si usted no tiene una licencia Pro, no va a tener permiso para abrirlo. Pero eso va de la mano de toda la seguridad, de todas las especificaciones que uno puede después agregar a este tipo de reportes y operativas, ¿no? Pero bueno, muchas veces la opción, fuera de que no tenemos mucho tiempo ahora para mostrar cómo generar cada uno de estos reportes, y ahí sí los invito a que vean las otros demos que están guardados en el canal de YouTube de Licencias Online, sí es importante entender justamente estas opciones de cómo uno puede compartir y cómo sacarle provecho al licenciamiento. Veamos entonces si queda alguna pregunta finalmente. A ver. Dicen si podemos compartir la presentación. Sí, la respuesta es sí. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Entren a YouTube y busquen Licencias Online, básicamente. Ahí van a encontrar sesiones. De todas formas, como todo en Power BI, recomiendo que ingresen al propio servicio de Power BI y van a tener muchas opciones de cómo aprender. Acá hay una zona de aprendizaje. Y aquí hay reportes de prueba, de cómo pueden aprender sobre el servicio. Hay un montón de cosas que pueden revisar desde aquí mismo, ¿sí? Y si quieren aprender a hacer estos demos que les estoy mostrando aquí, que ya vienen predefinidos, podemos hacer una sesión aparte y yo les muestro cómo genero esto para que lo puedan presentar después hacia sus clientes o internamente hacia sus empresas con algo que ya venga predefinido de base. ¿Sí? Eso lo podemos dejar para otra sesión. Dani, perdón que te interrumpa, pero tenemos que terminar la sesión, ya estamos pasados de tiempo. Todo lo que son las consultas y demás, quedamos Hernán, Daniel y yo a disposición para responder y ayudarlos y en contacto para lo que necesiten con respecto en particular a Power BI, y los esperamos en las próximas sesiones donde vamos a estar viendo el resto de los productos. Si no les llegó la invitación, nos contactan y se las mandamos para que se puedan registrar también. Perfecto. Gracias, Nati. Gracias, Hernán. Gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos en las próximas sesiones. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego.